Vivía en Fortaleza, mira. tenía Altavista, donde está. Yo trabajaba en el Bicentenario, era Bicentenario. cajera. I'm gonna think about the Esequibo thing. ¿Saben qué es eso que tengo allá atrás? Pues es el famoso Esequibo o Guayana Esequiba, del cual se habla mucho últimamente en Venezuela. Son casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorio, el cual maneja y cuida actualmente Guyana, pero que Venezuela reclama como suyo. Pero ahora, no vayan a pensar que el Esequibo son puros árboles, puro monte y eso. En realidad, este está dividido por regiones en las cuales se encuentran distintos pueblos y en estos pueblos viven cientos de miles de personas, cientos de miles de guyaneses. No vayan a pensar que esta disputa es cosa de ahora. En realidad, esta zona está poblada desde hace más de 100 años. Yo siento que ha habido demasiada desinformación sobre todo lo relacionado con este territorio. En este video no vamos a hablar de a quién le pertenece o no este territorio. A lo mejor para otro video después. En este video lo que vamos a hacer es conocer un poco cómo es la vida en esta zona, qué hay realmente, cómo es su cultura, qué comen, precios en general de cosas y bueno, muchísimo más. Serían como unas primeras impresiones, ya que nuestra intención es vivir aquí un tiempo para ver realmente después cómo es la vida aquí, cómo nos gusta hacer en este canal de YouTube. Así que espero que les vaya a gustar el video y sin más, comencemos. Comenzamos este video saliendo desde el pueblo de Charti en el que nos estamos quedando para ir a la localidad más comercial de todo el Esequibo. De por medio pasamos por distintos pueblos en los que vemos casas, vemos escuelas e incluso hay hospitales también. Todo lo que necesita una comunidad, pero lo que realmente llama la atención son los enormes cultivos de arroz que podemos ver en todo el camino. Y es que una de las principales actividades económicas de Guyana viene precisamente de la venta de arroz y de azúcar. Y podemos ver que aprovechan el territorio del Esequibo para precisamente tener estos cultivos, como por ejemplo cultivos de arroz, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Después de recorrer un poco la calle principal, comenzamos a ver algunos edificios y comenzamos a ver también más movimiento. Eso es porque estamos entrando en Anareyana, que vendría siendo la localidad, digamos, más comercial de todo el Esequibo. Conseguimos pues bancos, conseguimos oficinas de distintas cosas, conseguimos bastante variedad de supermercados y también está el mercado más grande de este territorio. Como nuestra primera parada por aquí, quiero ir a un lugar que me han recomendado bastante en el que venden arepas y empanadas 100% venezolanas. Y yo quiero juzgar la autenticidad del mismo. Yes, I live in Venezuela. Okay. I used to go to Venezuela not to know that everything. Sadly. Thank you. You from here? No, just visiting the family and so. That's funny, English, no? ¿Qué parte más o menos yo le Vivía en Fortaleza, tenía Altavista, donde está. Yo trabajaba en el Bicentenario, era cajera. Y bueno, como se puso a decir, Bicentenario cerró, tuvo que venir para acá. Y bueno. ¿Y te gustaría regresar? O no sé. Claro que sí, pero. Con la situación y todo con la eso. situación no. Hay que esperar. Sí, porque ya ahorita no hay escasez, pero todo está caro y los salarios horribles y todo horrible. Lo que pasa es eso, el salario es horrible, pero Venezuela sigue siendo Venezuela. Sí, tiene lugares muy bonitos. Pronto, algún día iré a visitar. Hopefully. I'm gonna think about the Esequibo thing and so. Sin opinar, no voy a opinar sobre eso. Mejor no hablar de eso, ¿verdad? Ni como venezolana ni como guyanesa. Exacto. Okay. Bueno. Thank you very much. Sí, vale. Me pedí al final una arepa para llevar que costó 1.5 dólares americanos. Y como se dieron cuenta, la chica que me atendió es venezolana. Y como muchos venezolanos en el mundo, está decidido pues ir a otro lugar para buscar más oportunidades. Hay que recordar que Guyana comparte fronteras con Venezuela y esto lo hace un destino relativamente popular. Seguimos nuestro recorrido por Anareyana y me llama la atención ver estas calcomanías del Esequibo le pertenece a Guyana en muchos vehículos. Lo veo muy a menudo. En esta zona, como les decía, hay muchos supermercados
mercados también, así que vamos a entrar a uno a ver si nos encontramos algo curioso o veamos qué hay por ahí. Algo que le gusta mucho a las personas por aquí que lo utilizan en distintas comidas vendría siendo el curry, y claro que teníamos que encontrar curry por aquí. $380 guyaneses, casi $2 por 200 gramos. Otra cosa que me llama bastante la atención son las chucherías o los snacks, que son, bueno, que no he visto ninguno de ellos nunca en Venezuela. Súper curioso. Y algo que no podía faltar vendría siendo una harina pan. Así estés en Venezuela, así estés en otro país o donde sea, esto está ya por todo el mundo. Pregunté por el precio y me dijeron $740 guyaneses, como 3.7 dólares americanos. Así que mejor lo ponemos donde estaba, que está bien caro. Y así nos despedimos de esta zona y volvemos al lugar en el que me estoy quedando. Que por cierto, vamos viendo un poquito las hermosas casas que vemos en todo el camino. ¿Ustedes qué opinan? A mí me encantan. Y nada, al llegar lo primero que quiero hacer es probar mi arepa y a ver si es una verdadera arepa venezolana. Ok, la arepa me la traje, así que vamos a ver cómo está. Vamos a ver con qué harina le hicieron. Vamos a ver si pasa por una auténtica arepa venezolana. Aquí está la arepa. Ahí se ve la arepita. Se ve bien. Parece la típica arepa que me hacía mi mamá para ir al colegio por las mañanas. Pero el sabor, ¿cómo estará? Porque la harina se ve un poquito rara. Está como un poco marrón. No sé si se alcanza a ver. Pero vamos a ver si sabe bien. Si se fijan, tiene huevito, tiene cebollita, tiene mortadela y le pusieron un poquito de salsa. Sí está bastante condimentado, y es que aquí tienden a comer bastante condimentado. Estaba bastante buena, la verdad. Es una típica arepa casera, era harina pan, así que se notaba la calidad en el mismo. Uno que te puedes hacer tú en tu casita, lo que puedo hacerme yo en mi casita, pero eso sí, bueno, las mías quedarían ahí medio cuadradas, no tan redonditas, pero bueno, igual se come. Sí pasa por una auténtica arepa venezolana, como la que te preparaba tu mamá para llevar al colegio y se te añejaba en el bolso, y eso, bueno, casi tal cual. Algo que les quiero comentar es que a mí me da un poco de miedo manejar aquí, porque si se fijan, el volante está del lado derecho, a diferencia de, bueno, según yo, la mayoría de Latinoamérica, que el volante está del lado izquierdo, y esto influye mucho también cuando estás manejando y de qué lado vas a manejar y de qué lado vas a girar y eso. Entonces, para moverme aquí, pues tuve que caminar bastante, tuve que tomar muchos taxis y sobre todo tuve que pedir el favor muchas veces a familiares que me llevaran a distintas zonas que fueran de interés, que les parecieran destacados, para poder mostrarles a ustedes. Una observación que me han hecho muchas personas en redes es que se ven muchos automóviles, digamos, relativamente nuevos en comparación por lo menos a lo que acostumbramos a ver en Venezuela. En Venezuela se ven bastante autos bastante viejos. Que por cierto, si no nos siguen en Instagram o en TikTok, pues buen momento para hacerlo. Nos pueden conseguir como @casinómadas y publicamos mucho más contenido. Ahora mismo estamos caminando un poco por la zona y conociendo un poco a pie qué hay en los alrededores en el pueblo de Charty. Por ahí me encontré un pequeño centro comercial y quise darle un vistazo. Lo que sí es que el centro comercial estaba bastante vacío, un poquito descuidado nada más, y tampoco tenía muchas tiendas abiertas. Así que supongo que no es tan común pues visitar centros comerciales en este territorio. Hay que destacar que recorriendo estas zonas pues me sentí bastante seguro siempre. La verdad, en general el lugar es bastante seguro, por lo menos este pueblo. Y es que yo me fijo que muchas casas tienen las puertas abiertas, ventanas abiertas, y eso es algo que a mí me da mucha ansiedad. Yo donde sea que esté necesito cerrar todas las puertas, todas las ventanas, todo con seguro para poderme sentir pues seguro realmente. Incluso ese día se me hizo un poco tarde y pues terminé caminando un poquito de noche por la zona. Eso sí, no lo recomiendo para nada, pero pues me tocó hacerlo, pero no me sentí expuesto en ningún momento ni nada. La verdad, todo bien. Me recibieron con este sabroso roti, que es una especie de pita muy popular por aquí, y con unos camarones deshidratados con algo parecido a vainitas. Está muy sabroso. Justo esa noche, para sentirme como en casa, hubo una falla eléctrica y pues nada, aquí les muestro un poquito cómo estaban tintineando las luces de la calle, y bueno, ya en la casa donde estaba todo totalmente apagado. Sí me dijeron que esto no pasa muy seguido, pero bueno, ya estaré buen tiempo aquí y yo lo podré juzgar. El día siguiente fui a dar una vuelta por el mercado aquí en Charty a ver qué me podría encontrar. Sí me llama la atención que hay bastantes verduras y vegetales que en general en Venezuela no se ven. No sé si en otros países, pero sé que para muchos esto será bastante raro y es bastante diferente a lo que se acostumbra a comer muchos. Como también hay muchas otras cosas que son comunes, como la piña, la mazorca que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Este mercado, por cierto, está enfrente del río Pamerum, así que vemos también muchos botes con carga en la zona. Como todo mercado, pues no era solamente comida, también había sección de ropas, de zapatos, de tecnología y cosas en general. Aquí vamos caminando y vemos un poquito de cosas en general
también vemos algo de ropa por aquí y también vemos algunos edificios, hoteles bastante bonitos y otros centros comerciales también. Y bueno, al final no es un mercado bastante grande, hay muchos más grandes como el que estaba en Anna Regina. También hay cosas de tecnología, como les comenté, teléfonos bastante al día y otros teléfonos bastante curiositos como este súper pequeño, pero bueno, es una curiosidad nada más. Y me llamó la atención ver que vendían joyería así en la calle, y es que es bastante común ver a las personas con tremendas cadenas de oro y así. Algo que me llamó mucho la atención es ver mucha comida marcada como halal, que para el que no sepa, se le dice a una comida en específica cuando esta fue producida y procesada según las leyes del Islam. Y es que hay que tener presente que Guyana antes era una colonia británica, la cual poco a poco fue tomando territorio legítimo de Venezuela como es el Esequibo y fue trayendo esclavos de África y de la India. De ahí que haya tanta diferencia de cultura en esta zona y en Guyana con el resto de Latinoamérica. Volviendo al tema de la religión, todo este recorrido que estamos haciendo ahora es para ir a una comunidad musulmana a la que nos invitaron, más específicamente a su mezquita, que al final era una pequeña reunión y celebración para los jóvenes de dicha zona. Les soy sincero, muchas veces no entendía las cosas que decían porque hay cosas específicas que dicen en árabe, pero fue muy interesante. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Después de orar un poco nos dieron comida y nos dieron este sabroso plato de arroz con curry de carne. De verdad, de mis comidas favoritas, me encanta y es muy típico en esta zona. También nos dieron algunos dulces bastante curiosos que la verdad ni sé cómo se llaman, es bastante extraño. Y así nos despedimos de esta mezquita y de esta muy interesante experiencia en el Esequibo. Y también me despido yo agradeciéndoles por haber llegado hasta aquí en el video. Por favor, regálenme un pulgar arriba. Y si les está gustando los videos que estamos subiendo del Esequibo, no olviden suscribirse. Y si no sabías que teníamos otros videos, pues paséate por el canal que seguro habrá contenido que te interese. Y no solo eso, sino que se vienen más videos de Venezuela, del Esequibo y de Guyana. Así que estén atentos al canal. Y sin más, gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.